una vez que se tiene esta exposición a la sobrealimentación crónica. Además, se habló mucho de estrés. Como todos sabemos, el estrés es una situación que se puede desencadenar desde muchos efectos como estrés postraumático, depresión, ansiedad. El estrés es algo vago todavía, pero del estrés sí se pueden medir muchas cosas muy específicas. Y ya se sabe que ciertos tipos de estrés pueden generar cambios prácticamente en todos los órganos del sistema. Mostraron estudios sobre todo en ratas, en donde vieron como las ratas son animales muy sociables, entonces vieron que las ratas al encontrarse confinadas desde el primer día empiezan a hacer lo que los seres humanos, que es tener conflictos y desarrollar conductas de dominancia o de subordinación. Y en las ratas subordinadas se vieron con situaciones muy interesantes. Vieron que estas ratas subordinadas tenían elevación de las concentraciones de ACTH, disminución de las concentraciones de serotonina, de testosterona, aumento de las concentraciones de neuropéptido Y, como hablamos es una hormona que provoca hambre, aumento en las concentraciones de catecolaminas, y vieron que al principio las ratas tenían menos peso, y pensaron, bueno, quizá comen menos porque las otras no los dejan comer, y vieron que además al aventarlas al agua fría, pues estas ratas no se estresaban tanto, y vieron que lo que pasa es que con el tiempo se genera tolerancia en el sistema nervioso a estos neurotransmisores y a muchas señales de estrés, y después cuando la persona, bueno, la rata, deja de estar estresada, empiezan a tener aumento en el consumo de alimentos. Vieron que además estas ratas tenían no tanto depósito de grasa subcutánea que se ha demostrado que puede tener algunos efectos benéficos, sino más depósito de grasa visceral. Además, bueno, este estudio es algo muy breve. Se ha hablado desde hace mucho tiempo que los receptores para el gusto están solamente en la lengua. Mostraron que no nada más rompieron con el paradigma de que la lengua tiene diferentes áreas para el gusto, y dijeron que en realidad toda la lengua percibe todos los sabores, pero además que en el tracto digestivo, prácticamente en todas las áreas del tubo digestivo hasta casi el recto, hay transductores de los sabores de los alimentos. Y vieron que sobre todo en el caso de los edulzantes, estas sustancias provocaban estimulación de estas sincretinas. Como sabemos, las sincretinas son péptidos que se liberan en el intestino cuando nosotros ingerimos alimentos. Este es el efecto de las sincretinas. Cuando a alguien se le administra glucosa oral, bueno, no vean el de diabetes, pues básicamente este es el efecto de las sincretinas, y a alguien se le administra glucosa por vía intravenosa, se ve que las sincretinas, que la insulina no se eleva cuando la glucosa se administra oralmente. Cuando la glucosa se administra intravenosamente, las concentraciones de insulina se elevan mucho más, porque las sincretinas necesitan la estimulación en el tubo digestivo de los carbohidratos para poder estimular concentraciones de insulina en el páncreas. Y lo que vieron finalmente es que este es el efecto de las sincretinas, y nosotros habíamos pensado que esto solo ocurre en los transductores del sabor dulce en la boca, y es lo que muchas veces busca la industria de los alimentos cuando piensa que dar alimentos que no tienen, por ejemplo, calorías, pero que saben dulce, no tienen ningún efecto metabólico. Y sí tienen, porque lo que están viendo aquí es que en todo el tubo digestivo hay células que transducen el sabor dulce y provocan liberación de incretinas, que de hecho sería algo positivo si no fuera porque esta tolerancia al sabor dulce hace que la gente lo siga buscando más con el tiempo. Esto básicamente a lo que se propone es a un futuro objetivo terapéutico de fármacos que puedan estimular la liberación de incretinas, que como sabes es muy positivo para regular el metabolismo de la glucosa. Hablando sobre enfermedades relacionadas con la obesidad, primero que nada voy a hablar de las que me parecieron así más importantes en prevalencia.
se habló mucho sobre las enfermedades pulmonares y la obesidad. Acerca del asma y la obesidad, bueno, sabemos que las dos enfermedades en los últimos años han incrementado paralelamente su prevalencia. En este estudio que hicieron también poblacional, vieron que las personas, a medida que tenían mayor índice de masa corporal en la espirometría, tenían menor capacidad pulmonar. Y se sabe que el asma es una enfermedad, es un síndrome de inflamación de las vías respiratorias. Entonces, ya se reconocen en la actualidad muchos mecanismos sobrepuestos de la obesidad, de la inflamación persistente y subclínica de la obesidad, como es el aumento en el número de macrófagos, aumento en los niveles de algunas citocinas, y se ha visto que estos pueden relacionarse con la inmunidad innata que puede llegar a despertar la respuesta del asma en la vía respiratoria. Como sabemos, el asma ocurre a partir de una hiperestimulación de las células T, que a su vez van a producir interleucina 4, que van a estimular a la célula beta para que produzca IgE, y estas se unan a las células cebadas para que liberen leucotrienos, histaminas, citocinas. Entonces así se va a dar esa es la cascada de la reacción inflamatoria que conocemos del asma. Los pacientes con obesidad se sabe que la respuesta inmune inespecífica que ocurre en el tejido adiposo, que es mayor aumento de macrófagos, interleucina 6, interleucina 1, puede tener una reacción cruzada, y además, como sabemos, la obesidad genera un aumento de la restricción torácica en las personas. Entonces, se ha visto que los pacientes con asma y obesidad tienen menos componente alérgico, y generalmente son personas que desarrollan la enfermedad en edades más adultas. En años más recientes vieron que personas grandes empezaban con síntomas de asma y los diagnosticaban como asma, pero lo que no sabían es que realmente quizás la causa subyacente pues eran la inflamación y el trastorno restrictivo de la obesidad. Es importante considerar el fenotipo del asma de la obesidad. Generalmente, bueno, tiene que tener obesidad. Hay inflamación, hiperreactividad y obstrucción de la vía aérea, mayor frecuencia de asma severo en pacientes con obesidad. Son pacientes que además responden mal a los tratamientos habituales. Se ha visto que además el uso crónico de esteroides aumenta el índice de masa corporal y es un ciclo vicioso. Y es importante considerar las comorbilidades de la obesidad, la enfermedad por reflujo, la apnea del sueño, que muchas veces es difícil disecar totalmente qué tanto de estos aspectos están contribuyendo al fenotipo del asma. Este es un tema del que se está hablando muchísimo en la actualidad. La esteatohepatitis no alcohólica es un diagnóstico relativamente joven, o tiene pocos años de haberse empezado a usar. De hecho, en 1980 se hizo el primer término, que consistía en enfermedad hepática del tipo de la que se produce con el alcoholismo, solo que en pacientes que no consumían alcohol. En los últimos años se ha convertido en un problema de salud pública, porque se ha visto que tiene una prevalencia y una incidencia muy alta. También ha incrementado a la par que la de la obesidad. En el Dallas Heart Study, que es un estudio poblacional, vieron que 34% de los participantes sin obesidad tenían esteatosis hepática, no esteatohepatitis, sino depósito de lípidos en el hígado. Y, o sea, más de 5.7% de grasa en el hígado. En estudios más detallados, como series de autopsia, se han visto que en 3% de personas no obesas puede haber esteatosis y 19% en personas obesas. Ya más reciente que se ha tenido acceso al hígado de personas con obesidad mórbida, como las que se le hacen a los pacientes que se someten a cirugía bariátrica, se ha visto que el 60% de estos pacientes tienen esteatosis y 10% tienen esteatohepatitis no alcohólica, o sea, ya inflamación, cicatrización y fibrosis. Se considera que aproximadamente 500,000 de personas desarrollarán cirrosis en Estados Unidos a consecuencia de esta enfermedad, que ha pasado subdiagnosticada por mucho tiempo. Como sabemos, esta es una enfermedad, la enfermedad del hígado favorece, la enfermedad del hígado por depósito de lípidos favorece enfermedades metabólicas como la enfermedad cardiovascular, diabetes, dislipidemias. De hecho, se considera
que la raíz del problema en muchos casos es la obesidad. La mayoría de los pacientes con obesidad van a tener resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina generalmente se acompaña de incremento de ácidos grasos libres en la sangre que se van a depositar en el hígado, ocasionando esteatosis, y el 5% de estos pacientes van a desarrollar además cicatrización y fibrosis. Este es el escenario ideal para la carcinogénesis. Además, bueno, aquí hay imágenes de una biopsia hepática. Y bueno, a diferencia de lo que se sabía hace muchos años, el paciente típico con esteatopatitis no alcohólica era un adulto joven, generalmente era una mujer con obesidad, bueno, así se consideraba, resistencia a la insulina o diabetes y con hiperlipidemia. En la actualidad ya no hay este fenotipo típico, se ven niños, se ven personas sin obesidad, se está estudiando, se trata de saber cuáles son los mecanismos causales y la conclusión en este momento es que la heterogeneidad entre pacientes significa la heterogeneidad de las causas de la esteatohepatitis. Muchas enfermedades, muchos trastornos, sobre todo metabólicos e inflamatorios o nutricionales, pueden dañar al hígado, como sabemos.